que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Lloró Ezequías con gran, ¿cómo? Con gran. Hasta ahí lee. Nos encontramos históricamente ante un rey Ezequías. La escritura dice que vino el profeta Isaías, que era el contemporáneo de Isaías. Isaías simplemente llegó con Ezequías y le declara el mensaje que Dios había dado para el rey. Y el mensaje no era muy alentador. El mensaje era totalmente desalentador. Porque dice la palabra de Dios, acabamos de leer, que Ezequías inmediatamente tornó su rostro a la pared y comenzó a dialogar, a rogar, a hablar con Dios. Y aquel yo, aquella situación de Ezequías conmueve el corazón de Dios, conmueve el corazón de Dios. Pero Dios le da un mandamiento a Isaías para que se lo aplique a Ezequías. El mandamiento es el siguiente: limpia tu casa porque morirás. Si nosotros volteamos al pueblo de Israel, ellos, si nosotros damos cuenta, ya había existido la ley y la ley ordenaba la limpieza. ¿Estamos de acuerdo con eso? La ley de Jehová, desde los tiempos de Moisés, ordenaba la limpieza. Incluso ellos no podían ni tocar algo que no fuera limpio porque ya eran impuros. Entonces, no está hablando la Escritura, ni el Espíritu Santo nos está hablando de un limpiamiento de cosas de basura dentro de su casa, sino lo que la Escritura nos está hablando a nosotros es de un orden dentro de nuestro hogar. Eso es a lo que se está refiriendo. Ordena tu casa. Si usted va a la nueva versión o las versiones nuevas, no dice limpia, dice ordena tu casa. Porque morirás y no vivirás. Un rey, hablamos de un rey sumamente ocupado, un rey que tiene muchísimas demandas, las demandas del pueblo, hacer cosas dentro de la ciudad, no de la ciudad, sino de las ciudades, muchas visitas a su alrededor, es sumamente muy ocupado. Y por esa razón, un rey por lo regular siempre tiene muchísimas relaciones públicas dentro y fuera en el extranjero, y se relaciona con otros países, y es imposible en ocasiones que este rey tenga una relación con la familia, con la casa. Siempre está ocupado, siempre está afuera, por lo regular nunca está al pendiente. Sus ocupaciones son fuertes. Usted puede ver un presidente y vea usted que es bien raro cuando se sientan con la familia, hasta todo el mundo, la prensa lo saca de una reunión familiar. Entonces, esa es la demanda de Dios hacia el rey, que ordene su casa. Dentro de esa enfermedad que él había tenido, esa enfermedad era una enfermedad de muerte. ¿Cuál era el orden que Isaías, de que Ezequías debía de hacer por el mandato divino? El orden que él tenía que hacer por mandato divino era el siguiente. En primer lugar, Ezequías tenía un problema dentro de su corazón. Ese problema que Ezequías tenía dentro de su corazón no era precisamente la humildad y ciertas características que Dios agradaba. Pero cuando este voltea a la pared y tiene ese plática con Dios, Dios se conmueve su corazón y otra vez tiene ese diálogo con Isaías y dice: anda y dile a Ezequías que vivirá, o le añadiré a su vida 15 años más. Pero Ezequías no entendió la gracia y la maravilla que Dios había hecho en su vida. Ezequías empezó a ser una persona que no pudo entender lo que Dios estaba haciendo precisamente en su vida. Comienza a desviarse. Ezequías tiene visitas. La visita que Ezequías tenía no venía a conocer sus tesoros, ni venía a conocer lo que Ezequías había hecho, sino que la gente que vino a visitar
¿Cómo es que Dios le había perdonado la vida, le había añadido 15 años a su vida? Era lo que la gente que vino a visitar a Ezequías quería saber. Pero Ezequías, como quien sea nosotros nos equivocamos en la vida, Ezequías, lejos de explicar, la misericordia de Dios me tiene vivo, la misericordia de Dios ha hecho en mi vida algo interesante. No, Ezequías viene y les empieza a mostrar los tesoros a la gente, a la gente que visita. Asume que desagradó a Dios totalmente. ¿Qué debió hacer Ezequías? Porque yo digo, no sé por qué la escritura, ahí dice que ¿qué debió haber hecho? Mire, la misericordia de Dios en nuestras vidas está vigente. A mí me ha perdonado 15 años el Señor. Ha hecho de mi vida un levantamiento que yo ya, cuando volteé a la pared, yo ya miraba la muerte en esa enfermedad. Pero Dios me mandó decir con Isaías, de acuerdo a mi arrepentimiento en ese momento, que yo no iba a morir, que me añadía 15 años para seguir viviendo y seguir disfrutando. No que estos son los que enseñó a la gente que vino, sino para seguir disfrutando las maravillas y la misericordia de Dios en nuestra vida. Que el hombre llega a ese extremo, donde no pudo identificar lo que Dios estaba haciendo con él y hizo con él. Y lo más tremendo, no lo pudo compartir. Si alguno de ustedes, alguno de nosotros, Dios está haciendo algo lindo en nuestra vida, es necesario que nosotros comencemos a compartir. A compartir. Yo les doy un ejemplo tal vez absurdo, lo van a ver absurdo, pero si usted tiene un pedazo de pan enfrente suyo, gran pedazo de pan, y a la par suyo hay 5, 6, 7 personas, incluyendo dentro de nuestro hogar, y ese pedazo de pan, usted no lo hace cachitos, usted le tantea para que a todos nos alcance algo de aquel pedazo de pan. O sea, ¿qué pasaría si ese pan nosotros no lo comemos solos? ¿En qué nos convertimos nosotros? No solamente en personas desinteresadas por el prójimo, sino que nos convertimos en personas ávaras, ambiciosas, lo cual Dios no lo mira con buenos ojos. Pero si usted aquel pedazo de pan, usted lo comparte, lo hace pedacitos, bueno, un pedacito de pan, dice la palabra de Dios, escuche esto lo que dice allá en el capítulo 4 de Mateo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si nosotros nos estamos congregando en algún lugar y nosotros tenemos dentro de nuestra familia, dentro de nuestro hogar, y necesitamos nosotros de ordenar nuestro hogar, no precisamente de limpiarlo y el polvo y que esto, la basura, no precisamente es de lo que nos habla la Escritura, sino que la Escritura nos habla de un orden espiritual dentro de nuestra vida. Y que aún dentro de nuestro hogar compartamos ese pan de vida. Dentro de nuestro hogar, si usted se da cuenta, el Evangelio primeramente es enviado a la casa. A la casa. Cierto que nosotros no podemos torcerle la mano a nuestros familiares, hacerlos a fuerzas, que tienen que venir a la iglesia, tienes que venir a la iglesia, pero nuestra responsabilidad en un momento que estamos con ellos no es precisamente contarles de las aventuras y de los planes y de esto y con lo otro, pero tenemos que tener un momento para también hablarles y decirles, hey, la misericordia de Dios es perfecta. Dios es bueno, Dios es fiel. A mí no me ha dejado, no me ha desamparado. He tenido problemas y Él me ha sacado de tantos problemas. Me ha ayudado a salir del pozo, del lago cenagoso, ha librado mi alma aún del mismo Seol. Esa seguridad yo tengo. ¿No te gustaría también acercarte? ¿Por qué andas así a la carrera? Corres para allá, quieres un paseo para allá, quieres otra cosa para allá y quieres otra cosa. ¿Sabes qué se llama eso? Tienes paz. Porque cuando tienes paz en tu corazón, lo primero que haces es lo siguiente, es
le das gracias a Dios por donde estás. Si Dios te da la oportunidad de salir, que salgas, bendito sea Dios, sal y disfrútalo. Pero no, la vida es siempre eso. La vida también es ordenarnos, mirar hacia nuestro alrededor, compartir con nuestras gentes que están a nuestro alrededor, con los compañeros de trabajo, aunque sean léperos y pues, que hablen cuando usted va con sus compañeros de trabajo, que ellos están en un estado natural, el estado con el cual todos nacimos. Ellos no han sido aún todavía redimidos y han sufrido el arrepentimiento. Los compañeros de trabajo son léperos 100% y mal hablados. Y eso no nos debe de espantar. Pero Dios siempre le va a poner una oportunidad a usted, a mí, a quien sea, para que tengamos o nos introduce Dios con ellos, para que les hablemos de las Sagradas Escrituras y en la diferencia que hace entre no tener a Cristo en su corazón y tener a Cristo en su corazón. El Señor dijo, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo lo da. Y lo primero que empezamos a experimentar, lo siguiente, cuando estamos en Cristo Jesús, empezamos a tener paz. No es que nos valga o que no nos interese lo que está pasando en nuestro alrededor, pero empezamos a verlo con más cuidado y con más detenimiento, esperando en el Señor. Pues en la Escritura, los que esperan en Jehová tendrán nuevas alas. Y eso es lo que nosotros necesitamos compartir, ordenarnos nosotros, empezar desde nuestro hogar. Dice la Escritura que siempre la Escritura tiene que empezar dice la Escritura que el juicio tiene que empezar por adentro. Es nuestro trabajo. Y ya depende de ahí si ellos quieren seguir y si les gusta la vida que llevan, atormentadora, sin paz, llena de problemas, y si no esperanza, ¿quién puede ayudar a nuestros problemas? Bueno, pues allá ellos, pero nuestro trabajo es hablarles y decirles. Y después de ahí, Dios, porque nosotros no vamos a cambiar a nadie, eso tenemos que tenerlo por seguro. A nadie vamos a cambiar, porque hay gente que hasta se ríe. Pero nuestro trabajo es, aunque se ríen, ¿qué nos esperan a nosotros? Si se rieron de Jesús, del Salvador, directamente que les habló, ¿qué nos esperará a nosotros? Pero nosotros tenemos que seguir insistiendo, ordenarnos nosotros, ir hacia ellos, compartirles poco a poco del Evangelio, hasta que un momento llega y la curiosidad, o será la misericordia de Dios, que llegan y comienzan a hacerle preguntas, detenernos y explicar realmente por qué yo estoy en una iglesia, o por qué yo soy parte de la iglesia. Porque lo primero que cuando usted empieza a hablarle, lo primero que empiezan a contestarles y dicen religión, religión, religión. Pero realmente Cristo Jesús no es una religión. Cristo Jesús es nuestro Salvador. Y es al cual nosotros, así como él ¿se acuerda lo que él dijo el Señor Jesucristo? Yo soy el pan de vida. Yo soy el maná que baja del cielo. Yo soy el pan de vida. Y de ese pan del cual yo ilustraba hace unos momentos, también a Cristo tenemos que compartir. ¿Cuáles son los problemas si nosotros nos ensordecemos o nos hacemos egoístas y nosotros no compartimos por el motivo que sea, o cualquiera que sea el motivo? Hay una demanda nosotros, y fuerte demanda. Si por meses se trajo a alguien en un lado de fe y nunca le dijo, es más, ni siquiera se dio cuenta que eran cristianos, problemas serios. Primera de Corintios. Vamos a ir con el evangelista, después de Jesucristo, más grande de los gentiles que ha tenido la iglesia cristiana. Primera de Corintios. Capítulo 9, versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así, mire, pues si anuncio el evangelio,
No tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Aquí hay un clamor. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. El apóstol Pablo está hablando con un clamor. Es un signo de admiración donde dice: ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! Más adelante el apóstol Pablo sigue diciendo y dice: ¿dónde estará mi recompensa? ¿O dónde está mi recompensa? ¿O qué triste es llegar a la presencia del Creador con nuestras manos vacías, sin haber buscado un corazón el cual está con su boca hecha agua deseando un pedacito de aquel pan? Porque por muy duro, escuchen esto, que sea el hombre sobre la tierra, por muy matón que sea el hombre sobre la tierra, jamás podrá con el poder y la gloria de Dios. Nunca el hombre podrá. Porque cuando Dios nos ha escogido, Él nos ha escogido por algo. No nos escogió Dios, hermanos, para hacernos egoístas nosotros mismos, sino que nos ha escogido Dios para que esto que Él nos ha dado, nosotros lo compartamos. Dice la palabra de Dios que es mejor dar que recibir. Entonces vamos a seguir leyendo. En Ezequiel, usted sabe, aquí es donde nos damos cuenta, y luego decimos nosotros: pero pues era para Ezequiel. No, el Evangelio es para todos nosotros, y todo esto es posible que caiga también o sea demandado en nuestras manos. Ezequiel capítulo 3. Versículo 3. Ezequiel, capítulo 3, versículo 3 y 18. Ezequiel 3, 18. ¿Lo tenemos? Mire qué dice: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero tu sangre demandaré de tu mano. O sea, los que traemos a nuestros alrededores son angelitos. Los que viven en ocasiones dentro de nuestro hogar son angelitos. De ninguna manera, al igual como nosotros, pecadores. Pero si alguien no guarda la cordura dentro de su hogar, dentro de su hábitat de trabajo, y no amonesta, y no le dice: oye, ¿por qué no buscas de Cristo? ¿Por qué no haces lucha de tener paz en tu corazón? Eso es lo que estamos leyendo en Ezequiel. Que tenemos que amonestar, no juzgar. Mucho cuidado, el juicio es uno, amonestar es otro, y hablarles con exhortaciones otro. Y nuestro asunto es amonestar. ¿Qué es amonestar? Es una prevención. Es una prevención no de juicio, sino una prevención de un alto al peligro. El alto al peligro debemos de hacerlo nosotros, por supuesto, pidiéndole a Dios que nos ayude para no ser personas que podamos herir el sentimiento de alguien, sino tenemos que ser muy persuasivos a la hora de poder llegar a hacer una amonestación sin juicio. Más bien, con el mismo amor con el que Cristo nos habla a nosotros,
de la misma manera. Porque ¿quién me va a negar en esta tarde que el ir hacia un impío que es grosero, que a veces lo ofende y que le dice muchas cosas? ¿Quién no le va a decir que a veces así, ay, perdón, disculpe la palabra, a quien a veces no le cae gordillo? Claro, somos humanos, pero ese sentimiento por el amor que Cristo nos tuvo a nosotros tenemos que ponerlo por un lado y ver nosotros y mirar hacia la cruz de Cristo y poder acercarnos nosotros con la misma misericordia con la que Cristo nos amó y con la misma misericordia con la que Cristo hizo la obra en nosotros también pidiendo que haga la obra en ellos. Necesitamos. Porque acuérdense lo que leímos. La sangre de aquel, si usted no le amonestó, si nunca, si se rosita ni se dio cuenta que usted era cristiano, esa sangre, si ese hombre no llega a alguien, Dios tiene misericordia, se va. Esa sangre va a ser demandada y paganita. Pero yo que hice, tal vez estaba diciendo usted, la salvación es individual, sí, la salvación es individual. Pero desde el momento que usted llegó, usted amonestó, usted le habló, usted le dijo que hay una salvación, que hay un Cristo Redentor, usted ha quedado libre porque usted ya amonestó. Bien dice Ezequiel que quién o cuál centinela está en la torre con su espada, vigilando que no venga el enemigo. Pero dice la palabra de Dios que si aquel centinela por cualquier cosa mira venir el peligro y no toca la trompeta para advertir, avisar, la sangre de los que caigan traerá también sangre. Hablando del evangelio, hablando a la iglesia. Dice el apóstol Pablo, ay de mí si yo no predico el evangelio, porque no me glorió del evangelio. O sea que el apóstol Pablo miraba que el gloriarse, el sentirse bendecido, el sentirse en paz consigo mismo, era precisamente anunciar el evangelio. Era su vida del apóstol. No me va a decir que usted no ha evangelizado ni cuando lo escucha, no se siente tan en paz. Entonces, cuando alguien le escucha y usted empieza a sembrar la semilla del evangelio, no siente bendecida su vida. Ya son bendiciones grandes. Pero cuando usted no hace, o sea, no ni quiere saber que le pregunte nada, porque a mí no me pregunten, porque yo no sé qué contestar. Dice la palabra de Dios, que Él siempre tiene una palabra para usted que contestar en su momento. Vamos allá a Efesios. Efesios capítulo 5. Versículos 5 y 6. ¿Lo tenemos? Efesios capítulo 5. Versículo 5 y 6. ¿Lo tenemos ahí? Efesios capítulo 5, versículo 5, dice así: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Uno de esto que estamos viendo. El hablar el mandamiento de Dios es una idea del hombre o viene de Dios. Viene de Dios. Cuando Dios dijo lo siguiente: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todo el mundo. ¿Cuál es el propósito
ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda gente. El propósito es para que se haga válido el mandamiento. Nosotros tenemos que hacerlo. No necesitamos en ocasiones ir al mundo. En ocasiones el que tienes o la que tiene a su lado. En ocasiones con eso tenemos para poder trabajar en el mandamiento de Dios. Si nosotros no hablamos esto, el mundo va a seguir en la idolatría, en la avaricia, en todo lo que es no agradable a Dios, que impida la entrada del reino de Dios a los moradores de la tierra. Tal vez nosotros no podamos hacer que ellos entren lo que se hace, pero ya sembramos algo, ya empezamos a sembrar, ya hicimos algo, ya no nos quedamos callados, así como con egoísmo o cosas así por el estilo, no, sino ya hicimos algo para la gloria de Dios, y después de que hagamos algo para la gloria de Dios, entonces nosotros con nuestro espíritu y nuestra alma se van a sentir confortados. Ese es un refrigerio para nuestra vida. Y nos dejamos de tanta presión, estrés y tantas cosas en ocasiones que nosotros mismos nos echamos encima de nosotros a veces. Primero de Pedro, hermanos. Capítulo 2, versículo 5. ¿Pedro qué? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vamos al 9. Vamos al versículo 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. ¿Lo tenemos ahí todos? Miren qué dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya ve, qué tremendo el mandamiento y claro de Dios. Vean lo que representamos nosotros la iglesia, porque esta carta va dirigida a la iglesia. Va dirigida a la iglesia. Porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nos sacó a nosotros de las tinieblas, para que nosotros también esa luz la compartamos. Por eso dice la Escritura que vosotros somos ¿qué? La luz del mundo. Porque cuando usted lleva un mensaje de esperanza al ser humano sobre la tierra, usted alumbra. Usted da una lucecita donde hay tanta oscuridad. Ahora usted ya no va representando una persona común, sino que usted va representando ya el sacerdocio de Dios. Y que sepa usted que usted ya no es una persona del montón, sino que usted ya es una persona adquirida. ¿Qué es adquirir? Usted es una persona que fue adquirida, apartada. Un ejemplo muy claro, entre los muchos carros del mundo que ya no hay en existencia, sino que se hicieron unos cuantos números de esos carros exactamente. ¿Usted ha sido así? De esos que ya no se pueden, ya no están en existencia. O sea, usted es una persona adquirida, no es una persona del montón, es una persona, un sacerdote, adquirida, pueblo santo, sacerdocio, pueblo escogido, sacerdocio santo, pueblo escogido por Dios. Dios lo ha escogido.
¿Para qué? Para que también nosotros nos comamos el panezote, ese del que les estoy hablando solo. Para que ese pan lo hagamos rebanaditas y lo compartimos a quienes que posiblemente a veces, fíjense, a veces ni cuenta nos damos y estamos con temor de hablarle a alguien, y ese alguien lo que quiere es escuchar la palabra alentadora de esperanza que nosotros a través del mandato de Dios podamos compartirle a ellos. Podamos compartirles. Y nos van a despreciar, dice la Escritura, nos va a decir, ay, no hagas eso, sácate, religioso. Y más con lo que se está viendo ahorita en el mundo. La iglesia está a punto de tener una caída fea. Mire usted lo que está pasando ahorita en el mundo. Por causas de ciertas personas, unos pagamos todos. Pagamos todos. Está viendo el caso que está pasando de California, del líder de aquella iglesia de Guadalajara. Qué tremendo es eso. Yo sé que todos ustedes ya miraron eso. Y el mundo, no solamente ustedes, sino el mundo lo está mirando, en el mundo entero lo está mirando. Esto llega hasta Jerusalén, hasta Israel. Entonces, debido a esto, la gente, lo primero que se le ocurre pensar es lo siguiente: todos son iguales. Todos son iguales. Pero lo que sí tenemos nosotros es lo siguiente: un mandamiento. No para gloriarnos ni darnos la honra a nosotros mismos, como si nosotros fuéramos dioses, sino seguir honrando a Dios, seguir glorificando a Dios, seguir compartiendo el pan de vida. Y Dios, a pesar de lo que esté pasando, Él nos da ahorita para que sigamos nosotros. Él no nos ha dejado. Yo no me siento desamparado por Dios. Hay muchos obstáculos, pero los obstáculos me pertenecen o me corresponde a mí por el espíritu, la fuerza o la buena voluntad de Dios, quitarlos, pasarlos y quitarlos. Hay cosas que Dios va a hacer a nuestro favor, pero también nosotros tenemos que hacer cosas a favor nuestro y a favor de Dios. Dios hace su parte, nosotros tenemos que hacer la nuestra. Tenemos que hacer la nuestra. Buscarle y hacer posible nuestra parte válida ante aquellos que están necesitados de un pedazo de pan. Mira, ahí mismo en la primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. ¿Lo tenemos? Dice así, dice, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience, ¿por dónde? Por la casa. Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultades se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es necesario que todo comience por la casa de Dios, por nosotros, por la iglesia. A Ezequías fue el mandamiento que Dios me dio por el profeta Isaías. Ordena o limpia tu casa, porque morirás. Morirás. Y qué bueno hoy esta tarde podamos salir meditando en ordenar nuestra casa. Vaya que bloquear a la familia ahorita, antes
para arriba, no, sino ordenar la casa personal cada uno, porque recuerden quiénes nosotros somos, la casa del Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo. Entonces ahí debe de estar el orden primero. Y luego después compartirlo a la iglesia. Y luego después de ahí comenzar nosotros a compartir a Cristo ese pan delicioso. Uy, que sacia aquellas hambres tan profundas que nada lo puede saciar. Nada lo puede saciar. Delicioso pan. Delicioso. Esa palabra maravillosa. En ocasiones usted está con una necesidad tan arriba de esa necesidad que cree que es tan gigante que esa necesidad nunca se va a poder mover. Pero que viene ese delicioso pan de vida y empieza a saciarlo internamente. Y comienza usted a empezar a sentir en su vida seguridad en el Señor y dice: yo aquí yo no te suelto. Y yo de aquí no me levanto porque estoy siendo bendecido. Y quiere seguir platicando con el Señor porque algo está pasando. El Señor algo está moviendo. Pero usted ya hizo una primera parte. Acudió al pan. Y ese delicioso pan comenzó a saciarlo. Comenzó a saciarlo. Ese deseo que antes de ir a ese pan, antes de ir ahí, no podía saciarlo nada. Antes de ir ahí se juega, no sé, a diferentes lugares, se juega a un restaurante, se juega a otro restaurante, se juega al buffet y se juega a tantos lugares, pero igual, o sea, con una panza a punto de reventar, de lleno, saciado, que ha encontrado que se ha saciado y que se siente igual vacío. Algo necesito más para poderme sentir contento. Y es donde el mundo empieza a caer en el error maligno. No es posible que una cervecita, un traguito de vino, y comienza entonces el peregrinar del hombre con una adicción profunda. Entonces ahora ya no es el problema del pecado, de salvación, sino la adicción que en ocasiones nosotros mismos provocamos. De manera que si usted tiene hambre, vaya donde está el pan. No se lo coma solo. Ordene su casita. Vaya ahí a donde el pan y comparta. Y cuando le hablo de pan, estoy hablando en un sentido espiritual, así como habló el Señor, metáforas y parábolas y todo ese tipo de cosas, cuando dice: no solo el pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca del Padre. Ordenemos nuestra casa. Yo no vengo a presumir que la mía la tengo ordenada, igual que usted estuvo batallando, igual. Pero sé que hay un pan donde comer, donde acercarme, donde ir y buscar. Y eso es una gran diferencia en nuestra vida. Ya no es lo mismo ir ahí a estar desamparados y que el desamparo nos lleve al infortunio y el infortunio nos lleve a una gravísima depresión y que esa gravísima depresión se convierte en una mala consejera y que, como muchas gentes en el mundo, terminen creyendo en Cristo. Dios me hace mal. Dios es. Y Dios se lo. ¿Saben qué es eso? No nos acercamos a tal. ¿No? Ordenamos nuestra casa. Y cuando la Biblia dice: morirás, hay muchas formas de morir. La que sufrieron nuestros padres a la vida, y de la que
estaba a punto de padecer esa tentación. Es más peligrosa la que sufrieron nuestros padres, mucho más, porque fueron muertos vivientes. Tenían el espíritu del hombre natural, pero se desconectaron del espíritu de Dios. Y eso, terrible para ser humano. El ser humano desconectado del espíritu de Dios es un ser, perdón la palabra, miserable. Ezequías, diferente, porque él tenía la oportunidad de que si iba, tenía la oportunidad de despertar en la resurrección de los muertos de la que hablaban. Mucha gente ha preferido mejor que Dios o partir con el Señor que morir de esa otra muerte, muerte espiritual, desdicha, total, aseguremos de limpiar nuestra casa. Es personal esto, cada uno de nosotros, de limpiar nuestro hogar, y después de que se está limpiando nuestro hogar, nuestra casa, este templo, entonces sí, con los que están ahí a nuestro alrededor, y procurar de que ellos también puedan tomar de ese pan y que ellos también puedan limpiarse. Y luego después de eso, enseguida salir y hablarle a los de nuestro alrededor. Y ya usted verá qué paz que siente en su corazón. Qué paz siente en su corazón. Hay problemas por aquí, es normal. Dígame usted donde no hay problemas. Donde quiera. ¿Verdad? Los problemas los enfrento en seco. Oye, ese pan me voy a ahogar con agüita o algo, una sodita que sea. Ay, cuenta lo mismo. Cuando tenemos a Cristo lo tenemos todo. Pan, con que bajarlo y todo. Estamos completos. En Cristo estamos completos. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie en esta tarde.